Pues bienvenidos hermanos y hermanas una vez más a este canal de Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde nuestro santuario, nuestra casa de oración de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Hoy estamos terminando con toda esta serie que hemos compartido con ustedes sobre el tema de la batalla espiritual, y vamos a terminar con esta última reflexión, meditación, que la hemos titulado La oración de liberación. Esperamos que ya la próxima semana pues comenzaremos con muy probable, hablaremos sobre cómo necesitamos nosotros, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra alma, al Espíritu Santo, para que nos guíe a través de toda esta preparación para poder nosotros luego realizar la misión que estamos llamados a realizar como apóstoles de la Divina Misericordia, ¿no? Si así lo deseamos, ¿no? Que es la misma misión de Santa Faustina, de prepararnos nosotros, por supuesto, para entonces poder preparar a los demás, ¿verdad?, para la segunda venida de Jesús. Así que comenzamos compartiendo con ustedes una experiencia personal vivida por mí sobre un espíritu maligno de ansiedad y miedo con el que yo tuve que lidiar por muchos años. Así que vamos a empezar con este testimonio, ¿verdad? Es bueno compartir testimonios de experiencias vividas personalmente, pues ellos confirman o certifican la veracidad de lo que se expone, ¿no? En el año 1984, estando en Roma yo, para asistir al retiro mundial de sacerdotes, al cual fui invitado como diácono, habiendo salido temprano en la mañana de la pensión, o sea, del hotel, tomé el autobús público que me llevaba al Vaticano. El autobús iba repleto de gentes y tuve que quedarme parado y aguantarme de los pasamanos del techo para no caerme. La gente aún de pie iba bastante apretada. Nunca sentí que me habían metido la mano en el bolsillo donde llevaba mi cartera y me la habían robado. En la cartera llevaba todo mi dinero, las tarjetas de crédito, el pasaporte. Cuando me di de cuenta que había perdido todo, el pánico me estremeció. De pronto me entró una ansiedad, un miedo espantoso. Me sentí totalmente desamparado. ¿Qué iba a hacer?, me pregunté. Miré alrededor y todo el mundo parecía ser el ladrón. ¿Cómo podía identificarlo? Posiblemente ya se había bajado del autobús. En fin, decidí seguir hacia el Vaticano a encontrarme con mis hermanos. Al llegar les conté lo que me había pasado. Uno de ellos se ofreció a acompañarme a la embajada americana para solicitar otro pasaporte. La ansiedad seguía atormentándome. 2 días después llegaban a Roma, de Miami, un grupo de peregrinos en rumbo a Tierra Santa. Venían a reunirse conmigo. En el grupo venía mi esposa, Dulcita, y mi hija Lisa. ¿Qué pasaría si no pudiese obtener un nuevo pasaporte?, me preguntaba yo. Tenía que llamar a la casa y decirle a Dulcita lo que estaba pasando. Además tenía que traer dinero y avisar a las compañías de las tarjetas de crédito que me habían robado. Todo esto y mucho más pasaban por mi mente. Y por supuesto, la ansiedad me comía por dentro. Llegué a la embajada americana y esta estaba cerrada. Imagínense cómo me sentí. La ansiedad y la desesperación eran tremendas. ¿Qué hacía ahora?, me preguntaba.
Trataba de calmarme, pero en vano lo hacía. Después de mucho esfuerzo pude hablar con uno de los Marines, los del ejército, de los Marines de la embajada, y averiguar los pasos que tenía que dar para conseguir el pasaporte. Este me dio la buena noticia de que todo se podía resolver en un solo día, pero que tenía que traer 2 fotografías y un reporte de la policía. Salimos corriendo a buscar un estudio de fotografías. Al fin encontramos uno y pude sacarme las fotos. Por supuesto, no me las entregarían hasta el día siguiente. Esto me causó más ansiedad. Pensaba, y si mañana cuando venga a buscarla no están listas, tendré tiempo para sacar el pasaporte. Y si la policía no me entrega el reporte a tiempo, en fin, estaba desesperado. Me daba pena con mi amigo, porque se estaba perdiendo el retiro, con el Santo Padre Juan Pablo II, y también estaba presente la Madre Teresa de Calcuta. Como tenía que ir a la estación de policía y posiblemente tendría que esperar, le di las gracias por estar acompañándome y le pedí que por favor regresara al Vaticano. Él se despidió y yo me dirigí entonces a la estación de policía más cercana. Al entrar en la estación, el policía de guardia me atendió enseguida, pues yo vestía ropa clerical. Fue muy atento conmigo, pero me dijo que tenía que esperar mi turno. Me senté en una silla y me puse a rezar el Santo Rosario y a pedirle a la Virgen que me ayudase a quitarme la ansiedad. De pronto, estoy seguro, la Virgen me lo mostró. Me di cuenta que mi comportamiento era algo familiar, algo con lo cual me había enfrentado yo en el pasado. Efectivamente, recordé haber orado por un joven que se quejaba de vivir una vida atormentada por la ansiedad de lo que le pudiera pasar. Recordé que en esta ocasión había orado por sanación interior, por sanación de recuerdos. Entonces me dije, ¿por qué no me lo aplico a mí mismo? La sanación en pedirle al Señor que se haga presente en los recuerdos que hoy en día todavía nos afectan. Por ejemplo, recuerdo el caso de una hermana que tenía un miedo terrible de tomar un elevador. De niña había quedado atrapada en uno, pero la experiencia fue tan terrible para ella que el recuerdo la había bloqueado en su subconsciente. Al orar por ella, poco a poco fue recordando otros momentos en que sintió pánico al tener que montar en un elevador. Poco a poco fuimos regresando hasta descubrir aquella ocasión en que ella quedó atrapada. El origen del miedo tuvo lugar en esa ocasión, cuando apenas es una niña. Entonces le pedimos al Señor que se hiciera presente en ese momento de su vida y que nos permitiera, que el miedo quedase grabado en sus recuerdos. Pues bien, comencé a recordar otros momentos en mi propia vida en que había experimentado ansiedad y miedo. Enseguida recordé que durante uno de mis viajes a Lagos, en Nigeria, en el año 75, había sentido miedo porque la situación política era muy parecida a la que había dejado yo en Cuba. Debido a esto, se despertó en mí una ansiedad y un miedo muy parecido por salir del país, inclusive mucho antes de haber terminado con mi trabajo. Seguí pensando y recordé la ansiedad que sentí en 1973, cuando estaba a punto de firmar un contrato de una suma considerable en Venezuela y no se acababa de firmar. Tantas cosas dependían de la firma de este contrato que sentí la ansiedad y el miedo, ¿no?, que sentía yo en Roma. Recordé la ansiedad que sentí en el año 62, cuando llegué
a la universidad en Richmond, Indiana, y me enteré que la beca de básquetbol que me habían dado, baloncesto, solo cubriría los gastos de los estudios y el costo de los libros. Ya yo estaba casado y tenía mi primer hijo que estaba por nacer. También recordé la ansiedad que sentí en el año 58, 4 años antes, cuando estudiaba en la Universidad de la Florida. Nunca sabía si iba a tener dinero para pagar mis estudios o para cubrir los gastos de alojamiento y comidas. Recordé el miedo que sentí cuando me enteré de los problemas entre mis padres, la ansiedad de no saber lo que iba a pasar y de imaginarme lo peor. Por último, recordé aquella noche en el año 1949 en el colegio de Belén, esperando que mi tío Juan me recogiera. Recuerdo esperar y él no llegaba. Aun cuando me llevaron hacia los dormitorios, esperaba que de un momento apareciera en el colegio para llevarme a dormir a mi casa. Nunca llegó y tuve que dormir en un cuarto oscuro, con las luces apagadas, por supuesto, lleno de miedo y ansiedad por lo desconocido. Entonces me di cuenta que en 1949, en el colegio de Belén, había sido la primera ocasión en que había yo sentido esa ansiedad y ese miedo que estaba sintiendo en esos momentos, sentado en una cárcel de Roma, en el año 1984. Entonces le pedí al Señor que tuviera compasión de mí y que se hiciera presente en ese cuarto oscuro donde yo, lleno de miedo, trataba de dormirme para olvidarlo todo, pero la ansiedad no me dejaba dormir. En ese momento comencé a sentir paz y un sentido de seguridad. Lo más extraordinario fue que al levantar la cabeza, vi al otro lado del salón de espera una cara muy conocida. Se trataba de Monseñor Brian Walsh, director espiritual de la Renovación Carismática Católica en Filadelfia. Monseñor estaba acompañando a un sacerdote que también le habían robado su pasaporte. Me dirigí hacia Monseñor, lo saludé y le di las gracias por haber grabado la serie de audiocassettes que tanto me habían ayudado a conocer la Renovación Carismática Católica y los carismas del Espíritu Santo. Luego le conté lo que me estaba pasando y él, sin pensarlo 2 veces, me dijo: ven, siéntate que voy a orar por ti. ¿Pueden ustedes imaginarse a Monseñor Walsh orando en lenguas, las lenguas del Espíritu, en medio del salón, en la cárcel? Monseñor Walsh oró por liberación. En el nombre de Cristo tomó autoridad y ató a los espíritus de ansiedad y los expulsó. Yo me di cuenta inmediatamente que estaba sanado y liberado. Luego le pregunté a Monseñor por qué había orado por liberación y me explicó que ese espíritu de ansiedad, de miedo, se había aprovechado del momento de mi niñez para comenzar a actuar en determinados momentos de mi vida en situaciones semejantes. Además está decirles que todos los presentes, policías o no, quedaron asombrados. No entendían nada de lo que estaba pasando, pero parece ser que se impresionaron, porque a poco rato me entregaron el reporte que necesitaba para sacar el pasaporte. Gracias a Dios pude sacar el pasaporte al día siguiente y continuar nuestro viaje de peregrinación a Tierra Santa. Generalmente cuando en la vida de una persona se manifiestan estas experiencias u otras parecidas, la experiencia indica la presencia de espíritus malignos
lo cual ha de requerir una oración de liberación. Esto requiere, porque en la mayoría de los casos de ataduras por espíritus malignos, no es necesario orar por liberación. La persona se va liberando si persiste en la vida de la gracia. Esto requiere participación regular en su parroquia, recibiendo catequesis y formación práctica sobre la vida cristiana, recibiendo con frecuencia los sacramentos, practicando la oración y la lectura diaria de la Biblia, teniendo relación con otros cristianos y sirviendo a los demás. Es esencial que exista la fe, el arrepentimiento y disposición a luchar y sufrir en el camino hacia una vida de libertad en el Señor. No se debe orar por sanación o por liberación sobre una persona que no haya dado su libre consentimiento. Recordemos siempre esto. Como bien sabemos, Dios quiere que todos alcancemos la salvación de nuestras almas. Por lo contrario, lo que Satanás quiere es que todos nos condenemos a vivir en el infierno, separados de Dios por toda la eternidad. Por eso, hermanos y hermanas, para alcanzar la gloria de Dios es de suma importancia que siempre estemos abiertos a crecer en madurez y santidad. La oración de sanación espiritual es una gran ayuda para descubrir nuestras heridas espirituales, que en su gran mayoría necesitan ser sanadas. Sin embargo, la presencia de la opresión diabólica es tan común en el ser humano que debemos prestar mucha atención a sus síntomas y discernir si estamos afectados en algún área de nuestra vida. Para ello necesitamos dar dos pasos. El primero es identificar las posibilidades de esta presencia diabólica en nuestra alma, y el segundo sería erradicarla. Cerrar nuestras heridas espirituales. Primero a través de la oración de sanación interior y finalmente, si es absolutamente necesario, a través de la oración de liberación. Para identificar su presencia, debemos preparar una lista de las puertas que hemos abierto a través de nuestra vida y los incidentes o los eventos específicos que acompañaron la apertura de estas puertas. A esto es lo que le llamamos hacer un inventario. Este inventario debe ser estudiado para el discernimiento de la posible presencia de espíritus malignos y de las heridas que necesitan sanación. Recordemos, hermanos y hermanas, que la atención no debe ser meramente concentrada en la liberación de espíritus malignos, sino más positivamente en nosotros alcanzar una sanación total, física, psicológica, espiritual, personal, hasta social. En una palabra, una entrega a Jesucristo en la renovación de nuestro bautismo. Finalmente, en el discernimiento de la presencia de espíritus malignos, como habíamos mencionado anteriormente, la oración de liberación es el último recurso para lograr nuestra sanación interior. Y ahora les quiero dar 7 recomendaciones. Número 7 es muy importante. Si en estos momentos, si después de haber visto, escuchado o leído las 15 meditaciones anteriores a esta, y por supuesto esta que estamos escuchando y viendo en estos momentos, ¿no?
Si sospechas o descubres algún síntoma de opresión en algunas áreas de tu vida, de tu persona, quisiera entonces primero aconsejarte estos 7 siguientes pasos antes de considerar la oración de liberación. El primero es: acérquense al sacramento de la confesión o reconciliación lo antes que puedan. Reciban el perdón de sus pecados. Comiencen una vez más a vivir en santidad, evitando las ocasiones de pecar. Número 2, acercarse a la Santa Misa varias veces a la semana, además de los domingos y días de precepto, y recibir la Santa Comunión. Número 3, comiencen una vida de oración personal, preferiblemente diaria, que incluya la lectura de la Santa Biblia. Número 4, visiten a menudo el Santísimo. Sobre todo, comprométanse a una hora santa a la semana. Número 5, practiquen la lectura espiritual leyendo las vidas de santos de la Iglesia, especialmente los doctores de la Iglesia, tales como San Agustín, San Bernardo de Clairvaux, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Sales, Santa Teresita del Niño Jesús, así como el diario de Santa María Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Número 6, practique el amor al prójimo como a usted mismo. Tal como usted se ama a sí mismo, ame así a su prójimo. Y número 7, practique realizar obras de misericordia, siempre y en todo lugar, y todas brotando del amor a Dios, sin justificarse, como decía el Señor a Santa Faustina, sin justificarse. Si después de tratar de practicar todo esto todavía siente la necesidad de recibir una oración de liberación, tenga preparado su inventario para que se puedan estudiar, discernir e identificar los posibles espíritus malignos que todavía estén actuando en su vida y proceder entonces a orar por liberación. Y así, mis queridos hermanos, terminando con esta última meditación, ¿verdad?, sobre todo este proceso de la batalla espiritual, entonces hoy digamos juntos una vez más: Jesús, en ti confío.